tomar asiento para continuar con la segunda conferencia de este escenario Más Cartagena 2025. Y antes de continuar, les quiero recordar que hoy es la gran fiesta Carpe Diem, 10 años de Más Cartagena. Será en la reconocida discoteca La Movida, así que por favor no olviden reclamar sus manillas en la zona de registro ubicada en el primer piso. Igualmente los invitamos a visitar la zona comercial y disfrutar de todo lo que nuestros patrocinadores tienen preparado para usted. Continuamos entonces con la conferencia Una herramienta de transformación comunitaria. El deporte y el juego tienen un poder innegable como catalizadores sociales. Tiempo de Juego es mucho más que una fundación. Es una metodología probada que utiliza la disciplina lúdica para generar transformación comunitaria, construyendo tejido social, liderazgo y oportunidades en entornos vulnerables. Compartiendo esta visión de impacto social, recibimos la presencia en Más Cartagena 2025 de Andrés Wisner. Él es el director de la PSUCA y fundador de la Fundación Tiempo de Juego. Su experiencia nos inspira a ver la creatividad social como una herramienta poderosa para el cambio sistemático. Damos la bienvenida a Andrés y le invitamos a contarnos la historia de Tiempo de Juego, una herramienta de transformación comunitaria. Bienvenido. Gracias. Buenos días para todos, para todas. Muchas gracias a Más Cartagena por la invitación. Me parece muy estimulante que temáticas como las de contar una historia de una fundación social ya estén en la agenda de un evento como estos. Igual también oyéndolos a ustedes ahorita hablando de sostenibilidad, creo que cada vez más el mundo entiende la necesidad de que abarquemos estos temas y de que seamos más incluyentes y trabajemos en equipo, que seguro va a ser una frase que me van a oír nombrar mucho a lo largo de esta charla que, como decían en la introducción, es la historia de una fundación pues, que gracias a la creatividad comunitaria ha logrado cada día mejorar e impactar a más niños en diferentes lugares del país. Esta es una frase que yo pongo siempre en las charlas y que está en la bandera, en el trapo, como se dice en las barras futboleras de Tiempo de Juego, que es la revolución de las cosas pequeñas. Y la pongo como premisa porque definitivamente eso ha sido lo que ha permitido que Tiempo de Juego haya permanecido durante 20 años, que es la fecha, el aniversario que cumplimos el próximo año. Y esto significa esas cosas pequeñas que cada uno desde su lugar, desde su trabajo, desde su casa, desde su hogar, desde el día a día, puede hacer por mejorar una sociedad. A veces se vuelve un poco romántica esta premisa porque yo siempre les digo, haga las cosas bien con su esposo, con su compañero de trabajo, con la persona con la que se encuentra en el día a día, y eso es ya una cosa pequeña que puede hacer que el mundo esté mejor. Y ya luego la invitación sí va a esa cosa pequeña que uno puede hacer por aportarle a una comunidad que lo necesita, insisto, sin moverse mucho, sino esto es un ejemplo, un evento como este que invita a Tiempo de Juego a que pueda hablar de lo que ha sido hasta ahora su vida. Ya entrando en materia, entonces les cuento el lugar donde está Casucá para ubicarlos geográficamente. Este es un barrio que queda en los linderos de Bogotá con Soacha, en los límites de Bogotá con Soacha. Es un barrio relativamente joven, es un barrio de 50 y pocos años, que nació a partir de desmovilizaciones de grupos de izquierda que, alegando su derecho a la vivienda, ocupó estas zonas. Luego también sucedió que a comienzos de siglo, cuando comenzó este fenómeno tan fuerte del desplazamiento en Colombia, todas las comunidades o todas las personas que huían de la guerra y creían que podían encontrar una oportunidad en Bogotá, llegaban muchas veces a Bogotá, pero la hostilidad de Bogotá las expulsaba y tenían que buscar un lugar como esa loma donde podían encontrar tierras y comprar una casa de forma ilegal y sin papeles, etcétera, y así se fue ocupando Casucá.
Esto antes eran unos terrenos baldíos, unas areneras, pues, también la venta ilegal de tierras generó mucha violencia. Y para completar un poco este cóctel, los grupos de extrema derecha, el paramilitarismo, concretamente el bloque Centauros y el bloque Capital, buscando una ocupación político-militar de Bogotá, también dice esa montaña, esa loma, es el lugar perfecto para planear toda nuestra ofensiva. Entonces se juntan grupos de izquierda radical, grupos de derecha radical y un fenómeno de desplazamiento muy fuerte, pues que hace que la problemática en Casucá fuera bastante aguda. Yo soy periodista, en ese entonces trabajaba en la revista Semana y pues la revista dice hay que hacer una investigación en este lugar. Yo mamo gallo a veces porque pues esta problemática que yo les cuento sucede en todas las periferias de Colombia, pero la cosa estaba tan aguda que la revista decide que hay que ir a hacer una investigación allá. Me voy con Marta Ruiz, que era la editora de seguridad de Semana en ese entonces, que no sé si la tienen, pero Marta incluso, la única periodista junto a Alfredo Molano que fue parte de la Comisión de la Verdad. Nos quedamos en Casucá aproximadamente un mes entendiendo qué sucedía, con una cifra tan alarmante como esa, que hoy en día a uno le suena casi absurdo que hubieran asesinado 210 jóvenes, ¿no? Es como así que asesinan 210 jóvenes, creo que es un titular bastante fuerte. Y pues a pesar de ser una revista de cierta manera influyente, sobre todo en esos tiempos, pues es poco lo que puede lograr una crónica para que se satisfaga esa necesidad. Ahí entonces, digamos que me surgió una angustia de lo que había vivido haciendo la investigación, de lo que sentía en el barrio, y como que dije que quisiera hacer algo como ciudadano. No sabía muy bien qué podía hacer, digamos que desde un diagnóstico muy orgánico que yo tuve, lo que yo sentí es que el exceso de tiempo libre que tenían los niños y los jóvenes allá, porque pues no había ninguna actividad extracurricular, los hacía mucho más vulnerables de ser reclutados por los grupos armados, de que los niños entraran a las pandillas, de que las niñas quedaran embarazadas a una edad muy temprana. Entonces eso hacía necesario que ocupáramos su tiempo libre de una forma que productiva, que los invitara a algo y yo no sabía qué hacer. Y acá hago un pequeño paréntesis, yo estudié en un colegio en Bogotá que se llama el Gimnasio Moderno, que es un colegio para niños privilegiados, pero la chequera de mi familia no tenía ni un cero para poder yo estudiar en ese colegio, pero mis papás, empeliculados en que yo estudiara en ese colegio, hicieron hasta lo imposible por matricularme. Me matricularon y obviamente ese encuentro con otros niños que no sé, les digo algunos ejemplos, pues que iban a Europa y a Estados Unidos en vacaciones y yo no podía ir a ningún lado, que yo iba a sus casas y vivían en cuartos llenos de juguetes y yo dormía con mi abuelita, hasta los 18 años dormí con mi abuelita, entonces eso era muy extraño para estos amigos, ¿no? Mi papá me llevaba en bus público al colegio y ellos llegaban en carros muy lujosos, pero tuve la fortuna de que mi papá fue jugador de fútbol profesional, en el que, bueno, no hay duda, es el mejor equipo del mundo, que es el Independiente Santa Fe, eso creo que no hay que dudarlo, y yo heredé un poquito del talento que tenía mi papá, y ese colegio, el Gimnasio Moderno, es muy futbolero, o sea, en el Moderno juegan fútbol todo el día, a todas horas, y el fútbol hizo que esa diferencia económica desapareciera, yo tomara un papel de liderazgo, y el fútbol me ayudara a siempre estar en un muy buen lugar. Después ya cuando llegó la universidad, también pues yo con mis campeonatos de fútbol, llegó la época de la rumba, yo un poquito más pasado de calidad que los demás, pero con el objetivo de jugar fútbol, también eso quedó a un lado. Entonces, en Casucá, volviendo al tema, ya cuando me encuentro con esta problemática, digo, ¿qué más voy a hacer? Poner la pelota de trapo al servicio de esta comunidad. Pongamos a los niños y a las niñas a jugar fútbol. Entonces me voy a un colegio que estaba ahí, que es el Gabriel García Márquez, que era uno de los colegios apoyado por Pies Descalzos, la fundación de Shakira, que lamentablemente ya no está en Casucá, y pedí permiso de ir a los salones para reunir a los chicos y jugar
y a comenzar una escuela de fútbol los sábados en la mañana. Llegaron 20 niños a jugar conmigo y creo que cumplimos el primer objetivo porque fuimos felices. Y eso ya era algo de lo que queríamos sacar una sonrisa en estos niños. Jugamos un partidito tal y se empezó a activar la revolución de las cosas pequeñas, porque a los 8 días yo dije, bueno, nos vemos el próximo sábado, y llegaron 40, y como no había nada más que hacer, a los 15 días llegaron 80, y mis amigos y mis amigas me dijeron, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué nota lo que usted está haciendo allá, Andrés? Yo le ayudo, yo tengo un bar y podemos hacer una fiesta y recaudar fondos para llevarles algo. Y la amiga dijo, yo le puedo hacer brownies para que le dé a los niños de refrigerio. Y el otro amigo dijo, y nosotros los futbolistas tenemos uniformes viejos, se lo donamos para que usted pueda ya seguir con su actividad. Y claro, a los 20 días yo ya llegaba con uniformes, con brownies. Muchos niños ni siquiera venían a jugar fútbol, sino por el brownie que yo les daba ahí. Y a los 2 meses, 300 niños jugando conmigo en esa loma y buscando además dónde jugar, porque el terrenito donde jugábamos, que cuando hacía sol era un polvero y cuando llovía era un barrial, ya nos quedó chiquito. Y deambulábamos un poco compitiendo con los espacios de los paramilitares y de las pandillas, pero se empezó a lograr el objetivo. Más o menos 5 o 6 meses, 400 niños, y claro, estábamos con mucha ilusión, pero las amigas de los brownies, pues muy bacano, pero ya no le puedo hacer 500 brownies a la semana, no tengo tiempo ni tengo plata, y los uniformes ya no daban, y pues yo también estaba ya, pues no me daba ser el entrenador de 500 niños, y ahí hay un punto de inflexión en la fundación, porque las mamás de los niños que dicen, Andrés, nosotros ya entendimos lo que usted quiere hacer acá, nosotras venimos del campo, nosotras sabemos cocinar, nosotras podemos hacer los refrigerios. Y ya para irles contando tiempo de juego hoy en día, 20 años después, Panadería La Jugada, que emplea a 20 madres cabezas de familia de los niños y hace los refrigerios no solo de los 500 niños de ese entonces, sino de los 5.000 que somos actualmente, ya no solo en temas de fútbol, sino en temas de arte, de otros deportes que ya les he ido contando. Y lo mismo sucedió con los uniformes. Entonces, no hay plata para los uniformes y un pelado dice, no, pero si allá hay uno que sabe pintar, y allá hay uno que sabe confeccionar, y hay una mamá que sabe coser, y hay otra mamá que tal. Creamos Póngale Color, 20 años después, otro modelo de negocio social sostenible que hace no solo los 5.000 uniformes y sudaderas y demás que necesitan nuestros participantes, sino que también le vendemos a otros clubes, a otras escuelas, que genera empleo en los jóvenes y que pues nos genera cierta sostenibilidad operativa. Pero este fue el mejor ejemplo y lo que yo creo es el ADN de Tiempo de Juego. Como les contaba, yo ya no podía ser el entrenador de tantos pelados y el Paisa, Boca, el Mono, Dairon, me dice, nosotros ya entendimos que usted acá está utilizando el fútbol como excusa, capacítenos y nosotros nos volvemos los entrenadores. Ahí comienzan esos mensajes del trabajo social y del tercer sector de que las alianzas es lo mejor que uno puede hacer. Nos unimos con la Fundación Arcángeles, ellos capacitaron a los pelados para que se volvieran entrenadores. 20 años después, toda la columna vertebral de la fundación es guiada por estos jóvenes. Ellos entran a una escuela de liderazgo desde los 12 años. Si tú quieres, te conviertes en monitor. De hecho, ojalá vayan algún día, o ahorita lo vemos en algunos videos. La fotografía es muy chistosa porque uno ve los entrenamientos o los talleres de niños de 12 años y uno no sabe cuál es el entrenador y es otro chiquitín que se capacitó para ser el entrenador de ellos. Esto de una manera voluntaria. Le dan las herramientas para que lo pueda hacer, ahorita les cuento con exactitud la metodología, y a los 18 años tú te conviertes en gestor. Entonces ahí ya los emplea la fundación, les damos las posibilidades que tenemos de educación superior, de que entren a la universidad, de que puedan desarrollarse en lo que ellos escogieron como su proyecto de vida, y logrando algo que creo que es lo más importante, y es que transformaron el imaginario de liderazgo que había en un lugar como Casucá. Antes los chiquitines veían al pandillero que llegaba en la moto, que llegaba con plata, y querían ser como él. Ahora ven a estos, que les cuento en esa foto ejemplos. El de camiseta amarilla es David Osorio,
Paisa le decimos. Él llegó desplazado de Sonsón, Antioquia a los 12 años, muere su papá en la guerra, llega con su mamá, con sus hermanos en una situación muy compleja, entra a jugar fútbol a tiempo de juego, se vuelve monitor, se vuelve gestor. Adidas es uno de los sponsors de tiempo de juego actualmente. Nos da una beca anual para que pueda estudiar en la universidad. El Paisa dice, listo, yo quiero estudiar cultura física y deportiva en la Santo Tomás. Eso es muy al norte de Bogotá, en la 200, nosotros, Cazucá, lo más al sur. No es que sea la educación en Cazucá lo más, pues con la mejor calidad. La mayoría de los profesores se rajan en los exámenes de estado. Nosotros muertos del susto de qué iba a pasar con el Paisa entrando a la universidad con esas distancias, con esa preparación. Promedio arriba de 4, el Paisa dice, yo me quiero ir a hacer mi doble titulación a Europa. Se va a Islas Canarias, en las Islas Canarias lo ve la FIFA, lo ve el Barça, le dice, yo quiero que usted lleve la metodología de tiempo de juego por Latinoamérica. Y hoy en día el Paisa además lidera un 2.0 que tiene tiempo de juego, que es el equipo profesional, el Cazucá Fútbol Club, que es un objetivo de estar en fútbol profesional en 5 años, con todas las de la ley. Entonces, lo que les digo, ya los niños ven al Paisa y dicen, yo quiero ser como el Paisa y no como el pandillero, o como Boca, o como Mono, o como Dairon, que ahorita les cuento también situaciones de él. Entonces así comenzó el camino de tiempo de juego, así fueron esos primeros años. Aprovechando que estamos en Cartagena, les cuento un error fallido de la fundación, y es que yo después de semana me fui a trabajar con Pirri, no sé si se acuerdan de Pirri, el periodista. La primera reportaje, la primera investigación que yo le propongo a Pirri es, hablemos de esa otra Cartagena, de la que ustedes saben existe detrás de las murallas. Ese era un programa pues muy afortunado en cuanto a producción y a investigación. Yo me fui a vivir un mes a las faldas de la Popa con las pandillas más peligrosas que había en ese tiempo, y obviamente sentí que en Cartagena y en esos barrios también era necesario un proyecto como tiempo de juego. Me dio por armar la fundación, ahí estuvimos 5 años trabajando muy fuertemente, pero por mi inexperiencia en entender cómo se puede hacer una transferencia metodológica juiciosa, el proyecto se terminó y migró a Santa Marta y a Magdalena, que también les cuento. En esas estábamos, y ya para contarles un poco de la metodología, cuando sucedió esto. El autogol de Andrés, lo recuerdan todos. En ese momento, en Medellín, hay un alemán haciendo una investigación, haciendo una maestría de temas de deporte y paz. La esposa de Andrés, de este alemán, de Jürgen, era muy amiga de Andrés. Los afecta mucho, como que no entienden cómo es posible que hayan asesinado a un jugador de fútbol por esa temática. Y dicen, tenemos nosotros también que hacer algo. Y ellos ni siquiera pensaron en el fútbol, pero la única manera que encontraron para entrar y dialogar con los jefes de los combos de las comunas de Medellín de los años 90, que ustedes saben a qué me estoy refiriendo, de nivel de violencia y de peligro, fue jugando fútbol. Entonces ellos le proponen a estos líderes, pues a estos líderes negativos en ese entonces, que jueguen fútbol, que jueguen fútbol y se inventan una metodología donde sacan el árbitro para que puedan resolver, o les toque resolver por medio del diálogo, las dificultades que se den en el partido. Incluyen a la mujer, todos los partidos tenían que tener obligatoriamente a una mujer, y en el primer tiempo siempre había que pactar unas reglas de juego, y en el tercer tiempo siempre había que evaluar y autoevaluar su comportamiento. Eso funciona con los combos de las comunas de Medellín, se crean unos acuerdos de paz. La vicepresidencia de la República con Colombia Joven lo adopta, crean el Colombiado, lo llevan por diferentes territorios de Colombia, la cosa funciona, y después de eso viene el Mundial de Alemania. Jürgen se va y les cuenta, oiga, esto me funcionó en las comunas de Medellín, me funcionó en Colombia, apóyeme para llevarlo por el resto del mundo. La FIFA le dice que sí, y se van a buscar fundaciones que trabajaran el fútbol como modelo de desarrollo en diferentes lugares del mundo.
van a Asia a buscar fundaciones que trabajen en temas de racismo, África, salubridad, Centroamérica, temas de pandillas, y llegan a Kazuka. Yo todavía no sé muy bien cómo llegan a mí y dicen, oiga, lo que usted está haciendo es trabajando con el fútbol para prevenir el reclutamiento forzoso de pandillas y grupos armados. Le damos esta metodología, es conocida como Fútbol 3 o Fútbol por la Paz, que se adoptaba mucho a lo que yo estaba haciendo en Kazuka con los niños, que era simplemente intentar que el fútbol permitiera que los niños aprendieran a perder con la cabeza en alto, a no perder la cabeza cuando se gana, a trabajar en equipo, a todas las virtudes que ustedes saben nos da el deporte. Entonces yo adopto la metodología y empiezo a implementarla. Esto ya más o menos yo les estoy hablando de 5 años de tiempo de juego. Yo seguía con mi trabajo periodístico, la fundación empezó a crecer y ya pues tuvimos la necesidad de que esto lo dirigiera una persona responsable, no un periodista futbolero, y logré contratar con un libro que hicimos, que de hecho lo pienso ahorita porque Sancho en ese tiempo, Álvaro Arango, fue uno de los que me apoyó con algunos recursos para hacer ese libro, pero el caso es que de un libro que se llama Un gol a la violencia, que cuenta los relatos de cómo nosotros logramos empezar a hacer esta fundación, conseguir los recursos para contratar a un director y a todo un equipo psicosocial y profesional que pudiera implementar la metodología. Y como nosotros ya habíamos visto lo que les cuento, que no todos los niños llegaban allá porque les gustaba el fútbol, sino por conocer otros amiguitos, por afianzar relaciones. La escuela se convirtió en un lugar también para que sus padres, que venían desplazados de la guerra y que ustedes saben en las regiones de Colombia y del mundo, sobre todo en los lugares rurales, la gente es amiga de todo el mundo y las puertas siempre están abiertas. Llegaban a Kazuka, ese lugar tan hostil donde ni siquiera le hablaban al vecino. La escuela de fútbol se convirtió en un lugar de relacionarse. Pero entonces nosotros dijimos, acá hay niños que quieren hacer otras cosas, y se me viene a la memoria, por ejemplo, los hermanos Villamil. Les cuento esa anécdota, yo me desordeno mucho para hablar de tantas historias, pero les cuento. Los hermanos Villamil eran 2 niños de 11 y 12 años que llegaron a jugar fútbol con esta imagen que ustedes saben que es su pantalonetica y sus zapatos negros del colegio, los de la escuela, no tenis ni guayos, sino los de la escuela. Pero se notaba que no les gustaba el fútbol, pero ahí estaban y se comían su refrigerio y tal. Cuando abrimos atletismo, eso es medio Forrest Gump, cuando abrimos atletismo, los hermanos Villamil entran a la categoría de atletismo. Hoy en día los hermanos Villamil, campeones internacionales de atletismo, los 2 becados para la universidad, se llevan ganando la media maratón hace 7 años en categorías juveniles y ya mayores. Entonces era como empezar a abrir unos espacios donde los niños en verdad se desarrollaran como lo que realmente era. Pero entonces, para contarles rápido la metodología, lo que hizo este equipo fue que esa metodología de Fútbol por la Paz se empezó a migrar a otras actividades. Abrimos atletismo, abrimos baloncesto, abrimos porrismo, y también había niños que no les gustaba el deporte. Entonces abrimos arte, abrimos música, abrimos danza, abrimos literatura, abrimos el colectivo de comunicaciones. Poco a poco también Tiempo de Juego, por sus alianzas y por sus proyectos con cooperación internacional, que también les cuento de una vez, Tiempo de Juego hoy en día es una organización que vale $1 millón al año más o menos, y el 70%, pues con 120 personas en nómina, el 70%, y muchas de esas 120 personas en nómina de la comunidad, como yo creería que el 50% son de la comunidad, pero lo que les iba a decir, el 70% viene de cooperación internacional, otro 20% de empresa privada y otro 10% de los eventos de recaudos y donaciones que hacemos de personas naturales. Muy afectados también, el paréntesis, por pues, lo que está pasando con Trump. Los recursos de USAID, que había sido un cooperante permanente, se nos cortaron de un día para otro, pero yo siempre digo al equipo que no nos vamos a lamentar por eso. Pero lo que les quería decir es que paralelamente empezamos también a aportar mucho en infraestructura en el barrio, a tener una sede, a tener unos espacios más dignos y a soñar con tener canchas de fútbol profesionales, pues que en una loma es difícil, pero también esto ha sido de soñar y soñar, y yo les decía a los pelados, tranquilos que algún día vamos a tener una cancha profesional, y esa es pues como una premisa con la que nos damos, que es la que nos dimos. Entonces todas las actividades, para contarles rápido cómo funcionan,
lo que sucede es que hay un profesor técnico de fútbol, de música, de atletismo y un psicosocial. Capacitan a los gestores comunitarios, les dan las herramientas para que ellas puedan dar entrenamientos para que el niño realmente sea mejor futbolista, mejor músico, pero que mientras tanto estén trabajando las habilidades para la vida que dictaminó la Organización Mundial de la Salud para que una persona sea feliz y saludable. Entonces los entrenamientos, lo que sucede es que casi que el niño cuando está jugando fútbol, sin darse cuenta está aprendiendo comunicación asertiva, solución pacífica de conflictos, empatía, y esa es la metodología que utiliza Tiempo de Juego. Nosotros poco a poco nos dimos cuenta que funcionaba en el deporte, que funcionaba en el arte, y con la experiencia fallida que les cuento de Cartagena, también de intentar hacerlo en otros territorios. Finalmente se consolidó en Ciénaga y Santa Marta Magdalena y en Timbiquí, Cauca, donde también hemos desarrollado un proyecto pues, que ya lleva 10 años y que ha logrado en un lugar como estos pues también ayudar a muchos chicos. Tengo un ejemplo acá de una líder en Timbiquí, Yasmín. Bueno, voy a dejar que ella misma cuente su historia. Ya seguimos. Este es el río Timbiquí, el río que marcó mi historia. Cuando era niña sus aguas eran transparentes. Cuando pasaba a su lado, siempre terminaba bañándome. A cualquier hora, en cualquier momento. Como en el río, también muchas cosas han cambiado en mi vida. Cuando tenía 5 años trabajaba cultivos de coca. Yo no entendía si eso estaba bien o estaba mal. Pero cuando al pueblo llegó la guerra, me di cuenta que toda era por esa maldita mata. Hoy cuando entreno a todos esos niños y niñas y los veo felices, recuerdo que solo había una cosa que me alegraba los días, el fútbol. En las tardes libres, improvisábamos arcos clavando palos en las playas del río y nos poníamos a rodar una pelota de trapos que habíamos hecho entre todos. A los 13 años empecé yo a cocinarle a la guerrilla, empecé a lavarle, por lo que se trabaja mucho la mina y si uno no estaba haciendo lo que ellos decían, le podían hacer cosas que uno le costaría la vida. Un día en que regresé a mi pueblo, después de trabajar, vi un grupo de personas con petos coloridos entre el barrial que era la cancha de fútbol del barrio San José Alto. Fue el día en que conocí la Fundación Tiempo de Juego. Bajo la dirección de los profes y los voluntarios de la fundación, descubrí un fútbol que seguía unas reglas extrañas. Se basaba en el juego limpio, una cancha en la que cabían grandes y pequeños, hombres y mujeres, raspachines de coca y buscadores de oro, niños con hambre y sin casa como yo alguna vez. Unos cuantos partidos bastaron para oxigenarme, para decidir salirme de mis labores con la guerrilla y sin importarme que acá no iba a ganar dinero. Así me vinculé en el 2015 en la Fundación Tiempo de Juego. Pensé que podía hacer que los niños se enamoraran del deporte y tuvieran una mejor vida. Empecé con 10 niños al principio, ahora manejo más de 100 muchachos y no le pongo pero a nada. Cuando vi que gracias a estas reglas raras del fútbol, las mujeres tomaban fuerza y participaban más. Entonces abrimos escuelas de género en las que participaban hombres y mujeres. Unimos fuerza para trabajar en equipo por los niños de la comunidad. Hoy gracias a eso, navego por este río de aguas cambiantes, llevando ese fútbol extraño a comunidades indígenas donde antes no podíamos ni pasar por el frente. No es exagerado decir que el fútbol cambió mi vida. Me permitió ver lo que había al otro lado del río y así darme cuenta de lo que era capaz. Esta es la paz y a la cuenta de 3, ¿cómo vamos a triunfar? Tiempo de juego, 1, 2, 3, ¡tiempo de juego! Me permitió ser feliz y lo más importante, hacer feliz a los demás. Quiero contarles muchas cosas de ese video, pero bueno. Common Goal es hoy en día lo que antes era Street Football World, que es esta red que les cuento de organizaciones que reúnen
esta red que reúne fundaciones que trabajamos el fútbol como modelo de desarrollo en Colombia, los que me dieron la metodología en ese tiempo, que ellos nos dijeron, usted puede hacer parte de esta red cuando crezca, cuando tenga infraestructura. Ya hoy en día somos parte, estamos en el board incluso de la organización. Uno de nuestros jóvenes líderes es parte de la red de jóvenes líderes en el mundo y nos ha permitido un intercambio de conocimiento increíble con otras organizaciones que en el mundo, con otros locos en el mundo que creyeron que el fútbol podría ayudar a mejorar esa comunidad. Eso nos ha permitido ir ya o sea, cada vez que hay un mundial, hay también un mundial de fundaciones. Nos invitan y vamos con los niños de la fundación. Y quiero contarles una anécdota muy rápido que creo que es muy diciente de esto, y es que en Brasil, cuando fue el Mundial de Brasil, Esteban Reyes, que era el director que les cuento que logré contratar, que es un amigo mío, un crack, que pues hizo que esto de tiempo de juego creciera mucho, él fue el jefe de la delegación que llevó a los niños y a las niñas a ese Mundial. Y quedamos de terceros a nivel, o sea, en el Mundial de Fundaciones quedamos de terceros, nos fue mejor que a Colombia, que quedó de quinto en ese Mundial. Y cuando vino Rusia, dijeron, bueno, Andrés, esta vez iba usted jefe de delegación, de coach. Y yo me puse feliz y obviamente dije, yo vuelvo con la Copa del Mundo. Y puse a esos pobres chinos y esas pobres chinas a entrenar, mejor dicho, como si quién sabe qué. Y todos me miraban un poco raro y cuando les pregunté qué pasaba y me dijeron que yo por qué estaba haciendo eso, si cuando llegáramos a Moscú nosotros no íbamos a representar a Colombia, sino que nos iban a revolver con otros niños de otros países y de otras fundaciones. Y yo me puse histérico, me envié una carta a Jürgen, que él no se imaginaba lo que representaba para un niño ir a un lugar así, jugar con la camiseta de la selección, que estaban locos, nadie me paró bolas. Llegué a Moscú mal encarado y ya llegó el día en que dijeron, bueno, jefes de delegación, váyase allá, que ya les van a llegar los niños de sus equipos para armar su equipo. Pues llegan los niños que me toca a mí, y el nombre lo recuerdo muy bien, Champions Unite lo bautizamos. Pues mi equipo resultó siendo un niño de Casucay y una niña de Santa Marta de tiempo de juego, un niño y una niña de una fundación en Filipinas que les juro, entre los dos tenían un diente, de la desnutrición tan fuerte que padecían, y el proyecto allá era para combatir la desnutrición. Un niño y una niña de una fundación casi que al borde con Tijuana, donde estaban trabajando todos los temas de migración por medio del fútbol, y un niño y una niña de Sierra Leona, que el día que perdieron a sus padres, perdieron su pierna. O sea, ellos en la guerra, los niños perdieron a sus padres, perdieron sus piernas, jugaban con una muleta, muy hábiles además, y ese era mi equipo. O sea, hablábamos 3 idiomas, era una cosa espectacular en donde ya quedaba a un lado representar al país o no, y además nos fue muy bien. Pero como que terminé de entender este propósito de que sucedan cosas como la que sucede en Timbiquí, que además ustedes vieron la escena en Timbiquí, por ejemplo. Los indígenas y los afros se la llevan muy mal. Allá hay guerra entre indígenas y afros. Yasmín logró que en esos pueblos aledaños a Timbiquí se unieran los indígenas con los afros, gracias a eso que estamos haciendo con el fútbol. Tenemos un libro muy bonito que se los recomiendo, que se llama La pelota de trapo, que es como esta teoría de que una pelota de trapo puede transformar el mundo, que incluso para no ser yo el loco que va contando estas historias por todos lados, le pedí a periodistas muy reconocidos de este país que fueran ellos, hicieran la reportería y lo escribieran. Entonces Héctor Abad se fue para Ituango, Marta Ruiz se fue para El Salado, José Navia se fue para el Cauca. El prólogo lo hace John Carlin, con el que nos hemos vuelto muy amigos, que no sé si lo recuerdan, es este periodista inglés que hizo el libro Factor Humano, que se convirtió en Invictus, en la película que narra todo como Mandela utilizó el rugby para terminar el apartheid. Y además, pues John ha estado cubriendo otros lugares de conflicto donde también tiene unas historias de cómo el fútbol es capaz de desarrollar unas cosas increíbles. Ese es Dairon, también lo puse ahí porque Dairon, que es uno de estos líderes que yo les cuento que veníamos formando, que ya nosotros, mejor dicho, decíamos estaba al otro lado, cuando estamos súper contentos y súper orgullosos y sacando pecho, nos avisan que Dairon cometió un delito y que se va para la correccional. Entonces, como que nos dimos cuenta que uno no cambia un barrio de la noche a la mañana. Dairon se va a la cárcel de menores
y en medio de su soledad dice, pues pucha, lo que hace tiempo de juego sirve acá en estos centros de internamiento juvenil, donde además no hay muchas actividades interesantes de cultura, de arte y deporte, y convence a los profesionales de que inviten a tiempo de juego. Nos invitaron un día, hicimos unas actividades, efectivamente era darle oxígeno a estos pelados que están en estos centros. Hoy en día, gracias a Dairon, y Dairon lo lidera, la metodología de tiempo de juego está en 28 centros de internamiento del país, con una premisa que nos dimos cuenta, y es que un estado muy complejo es el posegreso. Cuando estos pelados salen, ustedes saben que la reincidencia es altísima. ¿Qué hacer con ellos cuando salen? Porque salen muchas veces también con problemas de adicción, con problemas psiquiátricos, la hoja de vida no le da para que le den trabajo en ninguna parte. Entonces creamos la Casu Casa, que es ese lugar donde los jóvenes pueden ir a recibir como esas ayudas para poder enfrentarse mejor al posegreso. Esto es la Abzuca, que también me encanta contárselas. Ese video que vieron de Yasmín es producido por la Abzuca, porque una de las actividades que nosotros le ofrecíamos a los niños era el colectivo de comunicaciones. Ahí los niños iban con la misma premisa, aprovechar su tiempo libre mientras aprendían a hacer producción audiovisual, producción musical, creamos la emisora, creamos el periódico. Ahí Macán, pues para traerles conocidos a ustedes, nos donó unos computadores para dotar ese estudio. En un sótano de Casucá creamos un estudio de producción último modelo, y ahí empezaron a trabajar los pelados, y cuando nos dimos cuenta todo lo que hacían les quedaba divino. Entonces dijimos, bueno, acá como uno siempre piensa en la sostenibilidad, dijimos apostémosle a un modelo de negocio, porque además de que todo les quedaba divino, empezaron a contar la historia de su territorio de una forma muy orgánica, a crear una nueva memoria, no a lo que los medios de comunicación decían de ellos, sino realmente cómo ellos sentían su barrio. Ejemplos, ya me están diciendo que se me acabó el tiempo, pero ejemplos tan rápidos como que yo les decía, oigan, hay que contar que a Soacha llegan 9 familias desplazadas a la semana, que es verdad. Hoy en día siguen llegando 9 familias desplazadas a la semana, y ellos decían, pero Andrés, mejor ¿por qué no contamos que ese vecino venezolano tiene una panadería y que allá hay uno que hace no sé qué? ¿Por qué no contamos todo de manera positiva? Y ahí se creó la Abzuca, que es la productora audiovisual, que en este momento tenemos una alianza además divina con Flair, la productora de Sancho. Ya llevamos 3 Indias Catalina, un Simón Bolívar, hacemos películas, documentales, cortos. Ese es mi trabajo actual, y en donde empleamos a los jóvenes que también escogieron las comunicaciones como su proyecto de vida. Bueno, y logramos el sueño de la cancha. Ya tenemos 3 canchas profesionales en Casucá. Esta es muy linda, que la inauguramos con Sorín, con Omar Pérez, con todos los líderes, con jugadores que admiramos. Lo que les decía, la infraestructura también es muy importante para que esto realmente se desarrolle, pero también para que ellos se dieran cuenta que si lo podían soñar, lo podían tener. Les cuento la chiva, la premisa de que para los 20 años ya conseguimos los recursos para también tener una sede con todas las de la ley en Casucá. Entonces, pues creo que queda claro lo que les conté al principio, la revolución de las cosas pequeñas. Esto, yo pues afortunadamente soy el vocero, y por eso ustedes me oyeron hablando bien de tiempo de juego, pero es algo que se ha logrado gracias al aporte colectivo de miles de personas que han puesto un poquito o mucho para que esta fundación haya salido adelante. Muchas gracias.